Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Dígame una cosa, ¿a ustedes nunca les ha sucedido que tal vez se levantan un día temprano, van corriendo y cuando sienten pasan por algún lugar de su casa, alguna esquina o algún marco y de pronto, ¡pa!, se le pega una telaraña en la cara? Y uno no sabe si sentir asco o qué, ¿verdad? Y uno dice, ¡ah! Y ojalá tuviera zancudillos ahí pegados o mosquitos. Y mejor no abrir la boca porque se la atoran en medio de la lengua. Y es vacilón, ¿saben? Y usted puede tener su casa muy limpia, muy bien. Y simple y sencillamente cuando usted se da cuenta aparecen telarañas. Y no es porque su casa esté desasiada, o no porque usted ahí no haya limpiado ayer, sino porque las arañas tienen una habilidad impresionante para tejer esas redes dentro de los lugares donde viven. Y usted no se da cuenta ni siquiera dónde están las arañas. Ellas están ahí queditas, colocadas. A menos de que sea muy grande y usted la pueda ver, la mata, ¿verdad? Pero cuando son pequeñitas, pues son esas arañas normal que habitan en los hogares, usted no las nota. Y en la noche, cuando nosotros vamos a dormir, ellas vienen y comienzan a tejer, y a tejer, y a tejer. ¿Sabe que una araña, cuando usted tiene una telaraña pequeña, como el tamaño de una cuarta, la arañita dura alrededor de entre 30 a una hora haciendo eso? Y llegamos usted y yo y la desbaratamos en segundos. Pero usted vuelve mañana o pasó mañana y la vuelve a ver. Y usted vuelve y la vuelve a quitar. Y dice, qué araña más majadera. Algo interesante en la naturaleza de las cosas. Y cuatro cosas son más sencillas, simples del mundo, y nos demuestran mayor sabiduría. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 28. Pero quiero volver a recordar con el 24 y lo vamos a pegar con el 28 para hacer la lectura de esta noche. Cuatro cosas son más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y pone su casa sobre la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas en cuadrilla. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de la sabiduría de las arañas. Yo no sé si usted de plano ha visto la idea general que hay entre ambas y todas ellas, y el detalle de algo interesantísimo, y es de que todos estos animalitos que han sido mencionados, como en el caso de este insecto, la araña, se nos muestra algo que pareciera no ser muy bueno, muy agradable. ¿Ah? Las hormigas no son fuertes, dicen, pero ¿qué son? Esforzadas. El conejo, nada es esforzado, pero sabe dónde buscar la protección. Las langostas no tienen rey, no tienen una guía, pero saben efectivamente cooperar juntas. Y las arañas, la que atrapas con la mano. Así que definitivamente el autor no estaba hablando de una tarántula, ¿verdad? Porque usted y yo no podemos atrapar una tarántula con la mano. De hecho, esas arañas saltan, son muy peligrosas. Pero el autor está hablando sobre este tipo de animalito interesante. Hay traducciones más modernas que en vez de decir araña dicen lagartija. Sin embargo, los estudiadores teológicos han determinado de que la palabra en sí tiene un interés muy grande en ella, porque la palabra provee la información de un animal que anda en las paredes, pero, y por eso se interponen entre la idea de si es una araña o una lagartija. Pero hay un detalle que transmite la palabra, ¿y saben cuál es? Que da a entender que el animal tiene veneno. Y eso no se cumple en las lagartijas. Además que usted no puede atrapar una lagartija con la mano muy fácilmente, ¿verdad? La idea del autor cuando nos dice que la atrapas con la mano es demostrarnos que es algo simple, que es algo que usted puede agarrar así, que ahí le anda. Algo que parece insignificante, algo que usted maja y ni se le dio interés, algo que usted corrió y lo quitó. Es algo simple, algo que nadie ni siquiera está dispuesto a ponerle mucha atención. Una pequeña araña. Una pequeña araña. Pero aún así dice, pueden jactarse de que viven aún
en las cortes de los reyes, en los palacios reales. Cuando usted compara al ser humano con la araña, no hay comparación. Ellas son más pequeñas, nosotros más grandes. Ellas no son inteligentes, nosotros lo somos superiormente. Pero hay características interesantes que tiene este animalito que nos pueden y nos muestran a nosotros la idea de la humildad y la sencillez. Un paso de sabiduría, mis queridos hermanos, es la humildad y la sencillez. Una conducta sobria y no soberbia en nuestra vida. El escritor de este proverbio, cuando usted puede ir conmigo al versículo 1, comienza a hablar sobre lo que va a decir y va a hablar en aspecto a la sabiduría y tiene una idea connotativa sobre él mismo muy interesante que nos muestra a través de esto. Dice el versículo 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. La palabra rudo acá no es valiente, no es fuerte, que soy audaz, no. La palabra rudo en hebreo que se usa aquí es para entender, soy torpe. Rudo en el sentido como cavernícola. Yo me veo como una persona cavernícola. Una persona que no tiene inteligencia. Soy rudo de mente, mi mente no se aclara. Eso es lo que trata de decir la palabra en hebreo. Lo que es muy valiente. Él dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Soy una persona torpe. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Soy ignorante. ¿Quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Y quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? Recuerden que esto es una profecía, lo he dicho al principio. No impresiona que este pasaje que nos habla de la sabiduría comienza a hablarnos sobre el entorno de entender y comprender la persona que lo dio en el hecho de soy torpe, nada sé. Yo sabiduría, no conozco sabiduría. Incluso no conozco ni quién hizo todo el mundo. No conozco quién hizo esto tan maravilloso. Por eso soy falto de entendimiento. ¿Sabemos acaso nosotros? Claro que sabemos. Y es por eso que hoy podemos decir tenemos sabiduría. Pero vea lo que sigue diciendo el autor. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este es el pasaje que tiene la segunda vez, porque hay 3 veces en la Biblia, mis queridos hermanos, donde aparece esta máxima. Nunca trates de pervertir la palabra de Dios. Eso no lo dijo Moisés allá en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. No le añadas a este libro de la ley. Y eso nos dice allá en Apocalipsis 22 del 18 al 19. El que le ponga, el que le quite. Y ahora aquí en Proverbios también. Nunca añadamos, nunca cambiemos, alteremos las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el autor lo decía. Porque Él es sabio. Él sí sabe. Y su conducta ha sido una muestra para nosotros a entender esas cosas. Ustedes y yo vemos o hallamos que Dios busque preeminencia. Vemos que Dios llegue y se coloque en una forma, sino que Dios se ha manifestado a nosotros de maneras sencillas, hermano. Hoy en día, a través de su palabra. Y a través de ella nos ha dicho, en esta seguidilla de estudios, la sabiduría la podemos encontrar en la naturaleza, en los animales. Y aquí hablamos de 4, pero hay muchos más. Y nosotros requerimos algo específicamente que tiene la araña para poder apreciar la sabiduría en el entorno donde caminamos y hacia todo lugar donde vayamos. Humildad y sencillez. A mí me da gracia porque hace tiempo cuando conocí a Walter, no dejo de vacilar con un dicho de Walter.
Y él dice siempre, usted conmigo aprende, solo tiene que ser humilde. Es una palabra interesante, pero usted puede aprender de cualquier persona, solo que usted necesita humildad. Humildad. Si usted y yo no tenemos humildad, si nosotros no tenemos humildad, mis queridos hermanos, vamos a ser personas con corazones duros. Vamos a ser personas que no queremos esforzarnos, que no queremos cambiar la perspectiva de lo que está al frente, que queremos que todo sea igual, queremos que todo se nos acomode, queremos que todo sea como queremos. ¿Y saben qué es lo peor con eso? Que nunca es así. Nunca. La vida del creyente tiene a ser una vida en constante cambio. Sino que nos lo digan los hermanos más longevos de acá. ¿Cuántas congregaciones han estado en la vida? ¿Cuántas veces han tenido que acoplarse y acomodarse de las cosas? ¿Qué pasa, señores, padres, madres, cuando llega el novio, la novia de nuestro hijo y tenemos que aprender a entender esto, a cambiar? ¿Qué pasa cuando la vida no se da de la manera en la que esperamos? ¿Qué sucede cuando el negocio que nosotros queríamos se cae y no resulta como lo planeamos? ¿Qué pasa cuando lo que no esperábamos sucede de otra manera y llega a nuestra vida y no estábamos preparados para recibirlo? Constante cambio. Y lo único que nos va a enseñar a nosotros a entender esto es la humildad y la sencillez. Ser humilde es una actitud en la que entendemos lo que la palabra nos dice claramente en el hecho de que los que creen en el Señor todo les conviene bien. Ser sencillo no se llama ser conformista. Ser sencillo no significa que a usted llegue y diga, no importa, que me den un trabajo que me gane 3 colones, yo estoy agradecido. No, ser sencillo no significa ser conformista a que cualquier cosa que se me quiera arrojar, yo debo estar feliz. Ser sencillo es aprender a ver el valor de cada cosa. Como cuando llega tu hijo del cuarto y te ha hecho una obra maestra de Picasso, 5 ojos, todos chuecos, nariz más rara y de todo, y los colores ni están, y se lo dice, papá, eres tú, mamá, eres tú. Y usted les dice, ay, mi amor tan hermoso. Porque a usted no le importa realmente si eso le parece a usted. Usted solo piensa en el detalle, el esfuerzo que hubo para entregarlo, lo que había en su hijo. Es eso lo que nos promueve a nosotros la sencillez. Aprender a valorar los detalles de la vida como lo más grande. Y lo que hoy tengo, doy gracias. La sociedad en el mundo en el que Jesús estaba implicada en una serie de situaciones difíciles. La mentalidad de los judíos en aquel tiempo tuvo que haber sido golpeada por las palabras de Jesús allá en el Sermón del Monte. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5 para que vean cómo Jesús, que tiene toda una exposición en Mateo capítulo 5 que abarca sin total miedo a decirlo, el fundamento de la sabiduría del hombre, no solo a proceder, sino a entender los caminos de Dios, cosa que no habían logrado hacer. Un código de ética moral, un código que nos dice a nosotros la verdad, la necesidad de Dios en nuestra vida. Jesús comienza el sermón hablándonos de algo importante, las bienaventuranzas. ¿Y saben a quiénes están dirigidas las bienaventuranzas, mis queridos hermanos? A un pueblo que estaba siendo hostigado por 3 impuestos. Un impuesto al templo, un impuesto romano y un impuesto al rey judío. Un pueblo que estaba obstinado porque no tenían de dónde sacar cada día. Un pueblo que vivía en la pobreza, en el sufrimiento. Un pueblo que recordaba los años pasados donde eran grandes, fructíferos. Donde tenían reyes que eran temidos por las naciones y respetados. Y que por su propia desobediencia llegaron a ser acabados casi como la nada. Y que aún persistían. Un pueblo que esperaba a un Mesías, a un rey elegido que vendría con poder según su entendimiento, como juez, como dictador, para poder llevar a esa nación otra vez a la grandeza física. Pero no esperaban a uno espiritual. Un pueblo que estaba en su ser constreñido por la venganza, con la agonía de querer quitar a sus enemigos del frente, dejar de ser subyugado. Y sufrían. Cada día buscaban su arrocito,
Cada día buscaban sus lentejitas, sus garbancitos, sus higos, harina para comer. Y les costaba, mis queridos hermanos. Ese es el pueblo que Jesús tenía al frente cuando dijo estas palabras. Y Jesús llegó y se les acercó en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abrió su boca y les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas, hermanos, no son frases aisladas unas de otras. Todas son para un ente, para aquel personaje que con humildad y sencillez siempre confía en Dios. Para aquel que sabe agachar la cabeza ante su Dios y aunque no ha recibido lo que quiere, dice gracias. Para aquel que con sencillez sabe que lo que Dios le ha permitido tener hoy es necesario. La araña, hermanos. La araña teje toda la noche y en la mañana pierde su tela, daña. Porque cualquier agente externo la destruye, la lluvia, el viento, los seres humanos, los animales. ¿Y sabe qué hace el siguiente día la araña? Vamos a volver a empezar. ¿Quieren aprender de un ser que sabe construir en su vida? ¿Quieren aprender de un ser que sabe evaluar cada paso que da? ¿Quieren saber sobre un ser que sabe cómo con esfuerzo llenarse el estómago? Miren a la araña. La araña nos transmite ese ejemplo y Jesús lo dijo al pueblo de Israel y Jesús motivó al principio su ministerio con todas estas palabras en las bienaventuranzas. Ustedes que están cansados, ustedes que a veces no encuentran justicia, ustedes que lloran porque creen que no es justo lo que están viviendo, ustedes que ven esto y se atormentan, ustedes que sufren, sienten este dolor, ustedes que a veces no saben ni por dónde van caminando. Lo único que tienen que saber es que Dios está ahí. Deben de confiar en Él. No importa si los tratan mal por el nombre de Jesús. No importa si se mofan de lo que ustedes hacen por el nombre de Jesús. No importa si los tildan de fanáticos. No importa si los tildan de personas falsas, de muchas cosas. Síganse esforzando con humildad y sencillez. El ejemplo más grande de humildad y sencillez, hermanos, es Jesucristo. Su vida entera, hermanos, fue una ofrenda de esto mismo que nosotros estamos hablando. Filipenses, y leo para ustedes, Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimado cada uno al otro, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó en ser forma de Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Humildad y sencillez, hermanos, hubo en Jesús. Por esa misma humildad Jesús no vio el ser igual a Dios como para decir yo ir por ellos. No, yo hablo con las personas y cuando hablo sobre este pasaje le digo, esto es como si usted tuviera la habilidad de decir, vean, saben que las cucarachas están sufriendo y necesitan un líder, así que tiene todo el derecho, se quiere convertir en una cucaracha e ir a ayudarles. ¿Qué haría eso? Y con la cucaracha le estoy poniendo mucho nivel. Compare qué es ser un ser humano a la divinidad grande y soberana de Dios. ¿Ustedes saben qué humillación hizo Jesús por usted y por mí? Hacerse un ser humano. Nacer de una matriz. Él es Dios. Cada golpe, cada azote, Él pudo haber dicho alto y la tierra misma se los hubiera tragado. Millares de ángeles hubieran bajado como Él se lo dijo al rey que estaba al frente. Su reino respondería ante sus palabras. Y dice Isaías que Él no abrió su boca. ¿Saben por qué Jesús no abrió su boca cuando fue al Calvario? Porque si Él hubiera dicho una palabra, el mundo entero se hubiera estremecido. Pero cayó para que nosotros tuviéramos vida. Sufrió el agravio, hermanos. Y hoy nosotros no queremos sufrirlo. Y hoy nosotros queremos que todos nos vaya bien y que todos se acomoden. Y queremos que hoy para nosotros todo sea simple, vivir un cristianismo light. Voy al domingo cuando puedo, cuando quiero, ofrendo cuando, ay, caiga ahí, se puede un puchito nomás, ay, tomar la cena, ay, pequé de un montón de cosas, no pienso en la semana en Dios de ninguna manera, predicar la palabra, ¿para qué andar hablando de Dios? ¡Qué vergüenza! Tantas cosas en nuestra vida, hermanos, que no queremos sufrir el agravio. Vivir con humildad en nuestra vida es reconocer que Dios es más grande y que le pertenecemos a Él, no nosotros a nosotros mismos. Jesucristo, hermanos, padeció, se despojó por usted y por mí, por todos nosotros y por todo aquel que esté dispuesto a acercarse y creer. Y eso es grandioso, es magnífico, pero como usted y yo no lo vimos crucificado y no vimos la tierra temblar y no vimos el cielo oscurecerse y los muertos salir de las tumbas, nos cuesta aún entender el tesoro tan grande que tenemos en nuestra vida. Pero ahí está, por la misericordia de Dios. Solo tenemos que hacernos con Él. No tenemos que ser extraordinarios, no tenemos que ser como los superhéroes de los cómics, lanzar fuego, tirar rayos láser, ser invisibles, volar, superfuerza. No. Nuestro superpoder, hermanos, está en la humildad y la sencillez, que conducimos día a día nuestra vida y le damos honor al Dios que decidió salvar. Y me encanta porque al final Él dice, y por esto Dios lo exaltó. Cuando nos habla de la araña, el proverbista dice, la puedes tomar con la mano, pero ella vive en palacios de reyes. Hoy nosotros podemos ser sencillos ante la mirada de todo. Podemos ser insignificantes. ¿Saben? Comparémonos con un ángel. No tenemos comparación. Somos menores que ellos. Hasta el de más bajo rango. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Pero va a haber un día en que viviremos en un palacio. No en un palacio sobre esta tierra, sino en el palacio, en el reino de Dios. Que Dios les bendiga. Sí.